Buenas tardes a todos. Mariano, Rafa, gracias por estar con nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que no lo conocen, lo cual lo dudo. Mariano Clariá y Rafael Trevisan son abogados especializados en Derecho Deportivo, ambos egresados de la Universidad Católica Argentina y fundadores y titulares del estudio Clariá y Trevisan Abogados, una de las principales firmas en Derecho Deportivo en Argentina. Han actuado de manera conjunta como asesores legales externos para el club Boca Juniors en todos los asuntos relacionados con el fútbol durante 10 años y de la Superliga Argentina de Fútbol. Actualmente, por supuesto, son referentes en la materia y asesores en derecho deportivo y también se desempeñan como directores generales del programa de Derecho y Management Deportivo que se dicta en la UCA junto con CIES y con FIFA. Mariano, además, es actual árbitro del TAS. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y por participar, por supuesto. Ricardo, creo que tenés habilitado el micrófono. Sí, ¿Querés hacer alguna intervención? Bueno, sí, muchas gracias. nada. Como siempre, en primer lugar, agradecer a nuestros amigos, tanto Rafael como Mariano, que hayan tenido la gentileza y la generosidad de poder compartir este espacio, estas reuniones que hacemos con ALADE. Siempre es un enorme placer escucharlos porque son referentes obligados en materia de derecho deportivo desde hace muchos años, tanto en Argentina como en Sudamérica. Con los dos y con Rafa, ¿te acordás? Fue el inicio de ALADE. Hicimos un congreso en el 2007 y Rafa, como siempre, estuvo ahí exponiendo en forma brillante en aquel congreso hermoso, tantos grandes abogados hubo, y ese fue el inicio de ALADE, ahí se constituyó, 2007. Y ellos tienen un recorrido académico, profesional, dirigen la publicación digital, el dial, sección deportiva, el programa, como decía Daniela, de la UCA, de Management. Nada, es un lujo que puedan y que hayan aceptado compartir sus conocimientos. Quiero también aprovechar para agradecer a todos, la verdad que hay una selección enorme con la gente que está participando en la reunión, unos fenómenos hay participando, gracias también por estar. Y otra vez, como siempre, agradecemos a los doctores Raskowski, Ballester, Castillo, Leo Flaminio, todos los que hacen posible estas reuniones. Así que bueno, nada, ya hecha la presentación, pasamos la palabra a Rafael, que hoy van a hablar de un tema muy importante, hay que estar muy atentos porque van a enseñarnos todo el recorrido, todos los antecedentes, tanto del FIFA como del TAS, de una materia central en la redacción de los contratos de transferencias internacionales. Así que bueno, gracias y te paso la palabra, Rafa. Bueno, Ricardo, Norberto, Daniela, todos los miembros de ALADE, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir estos ámbitos que se han creado durante la pandemia, ¿no? Recién hablábamos de las nuevas realidades a las que estamos todos adaptados. Pero bueno, es un placer para nosotros estar acá. Me acuerdo de aquel congreso famoso de los inicios de ALADE, también el viaje a Necochea y algunas cosas más. Aquel viernes cuando terminó la primera parte del congreso, hasta ahí queda, nosotros teníamos que hablar sábado por la mañana, y hubo una celebración el viernes por la noche, pero estuvimos presentes a las 9 de la mañana ahí en la... Sí, así que hasta ahí me limito. Pero bueno... No me hagas poner colorados al presidente y al vice de ALADE, por favor. No, me quedo hasta acá. O sea, la verdad que tenemos mucho camino recorrido, cada uno nos hemos encontrado también en la vida profesional, publicando artículos o discutiendo, y la verdad que siempre desde el respeto y un cariño recíproco con ambos. Daniela, te voy a pedir que me habilites compartir pantalla. Quería que probemos, no te aparece, ¿no? A ver, no me aparece. No sé si lo es. A ver, bueno, ahora. mientras se va acomodando, ahí está.
hoy nos toca, en realidad, enseñar, más que enseñar, empezar a marcar la cantidad de dudas que todo el mundo tiene y vamos a tener a partir de la publicación de este manual de reciente aparición, con todo este proceso de transparencia de FIFA. La verdad que el otro día hablaba con Ariel Rec y ambos estábamos tratando de escribir un artículo sobre el tema, cada uno por su cuenta, y cuando vimos esto dijimos, la verdad que, bueno, vamos a ver cómo sigue el desempeño de esto. En un congreso, en el congreso que organizamos en el 2019, al final del congreso, un miembro de FIFA habló sobre el tema del 18 bis y el 18 ter, y la conclusión a la que llegaba era que estaban aumentando exponencialmente los casos del 18 bis, y la verdad que las cuestiones vinculadas con el 18 ter se apuntaba a una disminución de los casos. Entonces, con Mariano nos pareció bueno, y más allá del manual, y empezar a tratar el tema y enfocarnos en el 18 bis. Un artículo que tiene su origen, de alguna manera, vamos a ver su origen desde el punto de vista de su evolución histórica, vamos a ver, lo vamos a diferenciar y referenciar la existencia de 3 etapas sobre el desarrollo de esta norma, sobre este artículo particular. Después me voy a referir un poco a los aspectos más relevantes que considero que salen del manual, más allá de todos y cada uno de los casos, ¿no?, que están bien secuenciados. Y voy a tocar algunos casos prácticos esta primera media hora, después le pasaré la pelota a Mariano para que efectúe un abordaje sobre los tratamientos de las sentencias del TAS vinculados con el 18 bis, para terminar de hacer un pantallazo integral. ¿Bien? Entonces, ya para no perder tiempo y tratar de ir al grano lo más rápido posible y no aburrirlos tanto, evolución histórica. En el año 2007, el famoso caso Tevez-Mascherano, la Premier League sancionó al West Ham por violación de la cláusula que prohíbe la injerencia de terceros en el reglamento de la Premier, con una multa millonaria de 5 millones de euros o pounds y demás. Al año siguiente, y en ese momento la FIFA, de manera reaccionaria o no sé por qué presión o de alguna manera, sacó una circular en la que incorporó el artículo 18 bis, el famoso tema de la injerencia de terceros. Ese fue el nacimiento, y esta fue la causa del nacimiento del artículo 18 bis en el reglamento, año 2008. Desde el 2008 hasta el 2015, entendemos que transitamos una etapa de luz verde en el cual era letra muerta este artículo, donde se prohibía cualquier tipo de injerencia de terceros, y la verdad que desde el lado de nuestro actuar jurídico sabíamos de la existencia del contrato. Algún abogado inglés o italiano, cuando tenías que trabajar en una transferencia, te decía, ojo, que el 18 bis, y nosotros exigíamos muchas de las cláusulas que de alguna manera vinieron a ser penadas, o vamos a ver los alcances de este artículo. Pero esta es la primera etapa donde podríamos decir que era letra muerta. Después entramos en una segunda etapa, que es coincidente en el año 2015, con la declaración, la famosa declaración a finales del 2014, de la prohibición de los derechos económicos en cabeza de terceros, el famoso artículo 18 ter. ¿Bien? Pero además se vino a modificar el artículo 18 bis, diciendo que no se iba a permitir ningún tipo de injerencia, no de cualquier tipo, no de terceros o de cualquier parte, sino incluyó a los clubes, o sea, el club cedente y el cesionario en una transferencia, por ejemplo, lo que surge de la definición. Ahí entramos en una segunda etapa, en la cual, coincidentemente con esta declaración, empieza, después de tener el TMS, cuando viene el 18 ter, hay todo un proceso para que los clubes que detentaban derechos económicos con anterioridad a la prohibición debían cargar en el TMS todos sus contratos. Y como consecuencia de eso empezaron a cargarse los contratos, y la FIFA
empezó a través del departamento de TMS a iniciar procesos de investigación en forma previa, vía TMS, donde le decían a un club, por ejemplo, mire, esta cláusula entiendo que es violatoria del 18 bis. Le pedían un descargo y una vez terminado ese descargo se decidía si pasaba disciplinario o no pasaba disciplinario. Pero ahí empezó a moverse esta segunda etapa, que son la gran cantidad de fallos que están publicados en el manual, y vamos a ver sus efectos y sus consecuencias sobre la negociación que tenga un club. Y por último, y esto lo dejo picando, y es uno de los temas que no vamos a poder responder ahora, es que a lo largo de lo que vamos a ir viendo cómo se ha ido evolucionando esto, el nivel de las sanciones, el tipo de sanciones, los efectos de la sanción, la pregunta que nos queda a nosotros, y mirando cómo viene siempre los movimientos de FIFA, la existencia de este manual, que seguramente se irá actualizando en forma anual, con todos los fallos, con todos los precedentes y recomendaciones, ¿será el inicio de una nueva etapa? Una nueva etapa en la cual el nivel de las sanciones disciplinarias y el volumen irá aumentando. Lo dejo, no tengo la respuesta, pero me parece que es uno de los principales interrogantes que surge después de este manual. Bien, bueno, hecha esta introducción, vamos a ver los aspectos más relevantes que entiendo y entendemos con Mariano surgen de este manual, ¿no? En lo que tiene que ver con el artículo 18 bis. El primer tema que surge desde el punto de vista de un contenido netamente jurídico y casi de la naturaleza jurídica del 18 bis, la FIFA sustenta la existencia de este contrato en sus estatutos, en las mandas que tienen, por ejemplo, en el artículo 2, de impedir la FIFA como objetivo tiene que adoptar medidas para impedir métodos o prácticas que pongan en riesgo la integridad de los partidos, de las competiciones y de los jugadores. También tiene la carga de evitar abusos en el fútbol asociación y lograr que la toma de decisiones sea con independencia de otra entidad externa. Estas dos últimas son líneas que le baja a las federaciones y demás. Entonces, dentro de todos estos, que es el artículo 2, inciso E, que ahora lo vamos a ver, y el artículo 20 de los estatutos, es donde sustenta esta declaración dice, ¿por qué yo me veo obligado a declarar y a poner el 18 bis en funcionamiento? Este es el primer aspecto que surge, que tiene que ver con un respaldo meramente estatutario y donde se funda la naturaleza jurídica de la norma. Como segundo elemento y punto importante que surge del manual y que ya estaba en realidad en lo que tiene que ver con la estructura del reglamento de FIFA, los procedimientos de control para entender cómo viene esto y cuándo se genera la posibilidad de que se abra un expediente disciplinario. Primero, a partir de cualquier carga de una transferencia internacional o cualquier carga de un préstamo internacional, se tiene que firmar dentro del proceso del TMS, conforme lo dice el artículo 4.3, esta declaración sobre la influencia de terceros, ¿no? Que es de alguna manera el ejercicio que uno tendría que hacerse para decir si estoy en violación o no del artículo 18. Quiero marcar y remarcar que lo que estamos haciendo es un análisis puntual de hacia dónde apunta FIFA, sin que eso implique si estamos totalmente de acuerdo o no con cada una de estas disposiciones, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Dentro de este procedimiento, como yo les decía, las sanciones se inician a través de una investigación que inicia el TMS, ya sea por rutina, por una denuncia específica, o cuando se genera un conflicto en una operación, o surge alguna discusión entre los clubes sobre el macheo de la operación o demás, o cuando yo voy a hacer un juicio a la comisión del estatuto del jugador, y después, con posterioridad, cuando surge la sentencia, o ni bien lo inicié, también toma conocimiento y se pone a leer este contrato y dice, mira, este contrato me parece que tiene cláusulas que son contrarias al 18 bis y hay alguna injerencia sobre esta situación. Por lo tanto, es importante saber cómo se puede llegar a iniciar este procedimiento, cuáles son los mecanismos. Después, es fundamental, y esto hay que tenerlo presente, cuando nosotros asesoramos a muchos clubes, nos toca intervenir en estas transferencias,
Y cuando surge esto, decir, ¿qué dice el 18 bis? ¿Qué efectos tiene si yo estoy violando el 18 bis? La multa que le quiero poner en representación del club vendedor, la multa que le quiero acordar para tratar de proteger mi derecho económico, por ejemplo, ¿va a ser inválida si es violatoria al 18 bis? Y esto está muy claro y lo viene a sentar el manual y después Mariano lo va a desarrollar. Es decir, que existe una sanción disciplinaria, que existe una violación del 18 bis, no obsta a la naturaleza y a la posible validez de la cláusula en lo que tiene que ver con el reclamo que yo pueda hacer ante la Comisión del Estatuto del Jugador y después aplicándose la interpretación del reglamento de FIFA y el derecho suizo y el derecho local, si corresponde, si es válida o no es válida esta cláusula. ¿Bien? ¿Se entiende? Puedo ser sancionado por esta cuestión, pero puede ser válida esa cláusula. Entonces, a veces también, por eso yo preguntaba, y es muy importante ver cómo evoluciona esto, el valor de las multas ascienden de los 10.000 francos suizos a los 187.000. El promedio estándar de las violaciones del 18 bis es de 50.000 euros. Y se puede hablar de su proporcionalidad y demás. Los montos superiores son aquellas violaciones sobre el 18 ter. Por lo tanto, si yo tengo que protegerme el 50% de mis derechos económicos frente a un club español, frente a futuras cuestiones, por ahí le tengo que advertir como asesor del presidente del club y decirle, mirá, acá podés tener una multa de $50.000, pero después vamos a discutir si la multa que yo le pongo para proteger mi 50% es de 2 millones, veremos. ¿Bien? Por lo tanto, esto es importante y un criterio que se refleja en FIFA después de la entrada en vigencia de la modificación del 18 bis del 2015, que dice que mayor sanciona el que ejerce la influencia que el influenciado. ¿Bien? En cuanto a la proporcionalidad. Pero los dos pueden ser sancionados. Después, ya marcado esto y como elemento interesante para ver, en el contexto donde se dieron todos estos casos, hay casos que empezó a sancionar FIFA en el 2015 por un contrato de transferencia del año 2012, que se exteriorizó por un juicio que se hizo en el 2013 y la sentencia fue en el 2015. Entonces, cuando uno sale a defenderse, dice, pará, cuando yo firmé este contrato, el 18 bis existía, pero era letra muerta, no me podés sancionar, ¿no? Y dentro de este proceso, y analizando todas las defensas que se fueron presentando, decía, yo tenía la legítima expectativa de no ser sancionado, en varios. El otro, fue una cláusula potencial, no la ejercí, no se usó, igual, para la FIFA no le importa, sos sancionado igual, por la potencialidad y no por el hecho concreto. La cláusula fue introducida por error, hay defensa de eso, no me importa, adentro. La cláusula fue anulada luego por una adenda. Es decir, de estos casos se dice, no me puedes sancionar porque después la anulamos, no me importa, ya estaba la potencialidad. Hay una defensa que interpone el Arsenal, que dice que no existía una guía de FIFA sobre el artículo 18 bis. Bueno, acá la tenés, le está diciendo la FIFA dentro de las defensas que puso, ¿no? La otra, no me quedaba otra, me obligó la otra parte. Yo quería comprar el jugador y el otro que se quería proteger me impuso esta sanción, el que quería ejercer la influencia. Y las cláusulas que reconozcan la independencia del club en futuras transferencias o temas laborales, que no se reconozcan. Bueno, estas son todas las cuestiones que de alguna manera son defensas que se han expuesto frente a todas estas situaciones, pero a partir de ahora, en el contrato que asesoremos, a partir de ahora, en adelante todo esto no va a ser porque ya cambió el escenario, ya hay sanciones, la FIFA agarró toda la historia para atrás y lo que pudo lo metió y sancionó, y ahora tenemos la guía donde vamos a ver qué efectos tienen sobre si va a cambiar algo sobre las sanciones. Ya habiendo tratado un poco la evolución histórica, habiendo analizado los aspectos de contenido doctrinario, llamémoslo, que pueden salir del manual, ahora ya vamos a los bifes, porque son los casos. 68 casos denuncia FIFA y los explicita de una manera bastante amena para ir siguiéndolos.
pero están todos desmembrados. Por ejemplo, el caso que les va a hablar Mariano de Liga de Quito con Palmeiras, en lo que tiene que ver con las infracciones del 18 bis, creo que tuvo 14 o 10 encuadres, pero aparecen en 10 lugares diferentes. Pero bueno, eso para un seguimiento está bueno, pero cuando uno quiere tratar un caso tiene que ir buscándolo, pero bueno, igual uno ya contaba con varios de estos casos. Pero volvamos a enfocarnos. El 18 bis prohíbe la injerencia de terceros y de el club cedente, sobre el club que detenta la ficha en cualquier cuestión que va a ser sancionada cuando vos le limites la autonomía y la independencia en la toma de decisiones para una futura transferencia, para un préstamo o para las negociaciones de índole laboral, y también lo pondría como elemento que lo viene a reflejar, que no surge tanto de la definición, todas las cuestiones que tengan que afectar por ahí que pueden afectar la competencia, toda cuestión de integridad y demás. ¿Bien? Entonces, cuando redactemos cada una de estas cláusulas, siempre nos tenemos que preguntar, ¿le estoy limitando la autonomía y la independencia para esta toma de decisión al club que recibe la ficha? Y sí, y la verdad que uno, si está asesorando al club que vende, va a buscar, no sé si limitar la autonomía, si lo miras de ese lado, pero sí va a tratar de proteger su activo o su precio, o si yo le vendo el 50% de los derechos económicos, voy a tratar de poner la mayor cantidad de cláusulas que protejan el interés de una comisión directiva y que después puede ser auditada por una posterior comisión directiva para hacer la mejor transacción posible. ¿Por qué? Porque si yo te doy el 50% de un jugador, te lo vendo y me quedo con el otro 50% de los derechos económicos, estamos siendo socios de una futura venta y quiero proteger que cuando se concrete esa futura venta, yo pueda cobrar. El gran problema, si uno ve del informe que está sacando FIFA sobre los juicios de contenido económico que están llegando a FIFA, hoy la gran cantidad de juicios que se están dando tienen que ver por incumplimientos de pagos de la sell-on fee o de incumplimiento de pago de la venta de derechos económicos. Como les decía, 68 clubes sancionados, 55% de Europa, 30% de Sudamérica. Brasil se lleva el premio en varias calificaciones, y en este caso tiene 7 clubes sancionados, y Argentina tenemos 3 clubes sancionados, Argentinos Juniors, Lanús y Godoy Cruz. Bien, que ahora vamos a ver un poquito. ¿Cuáles son las cláusulas? Ya para terminar un poco esta introducción y ver 2 o 3 casos, ¿cuáles son las cláusulas que viene a prohibir lo que para FIFA es una injerencia, una violación del artículo 18 bis? Tenemos relación club cedente con club cesionario. Hay 16 casos que fueron sancionados donde se le pone una obligación de transferir ante una oferta de compra. Cualquier oferta que sea superior a 3 millones la tenés que vender y así cobramos. Estás ejerciendo injerencia sobre una futura transferencia, sancionado. Pero yo ahí está, ¿qué vas a renunciar a poner esa cláusula frente a la sanción y vas a quedar desprotegido? Bueno, es uno de los temas que hay que tener presente. Después aparecen dos otras cláusulas, 2 niveles, 13 casos que fueron sancionados por una cláusula que imponía la prohibición de transferir sin el consentimiento. Estaba de cajón, estás limitándolo, me tengo que dar vuelta y pedir tu consentimiento, prohibido. Pero ahí nos abre la puerta, y esto es lo que hay que empezar a leer, porque cuando empieza el manual, FIFA tiene 4 casos en los cuales dice, los analizamos y consideramos que estábamos a satisfacción y no había violación del artículo 18. Y uno de estos casos es del Real Madrid con un club alemán, donde dice que le vende el jugador, no habla de a qué precio se le vendió el jugador, pero después se estableció que de una futura venta el Real Madrid iba a cobrar los 2 millones de dólares. Los primeros 2 millones de dólares y el 30% por encima de eso. Y en caso que reciba una oferta, el club que detentaba la ficha conjunta y que el jugador esté de acuerdo en aceptarla, debería comunicársela al Real Madrid. Y el Real Madrid podría oponerse. Y el silencio del Real Madrid
equivaldría a oposición. Dijo que con eso estaba de acuerdo. Entonces, nos deja mucho para pensar o mucho para diseñar, o en líneas generales se estaba reservando un precio para su parte, veremos. Pero bueno, me hace ruido, pero también está dentro de la guía y es un tema que me parece no menor. Después, las famosas cláusulas de prohibición de transferir a la competencia, hay clara violación del artículo 18 bis, pero por otro lado, también están las otras donde se aumenta, si yo me reservo una CELON, un porcentaje de una futura venta, en este caso Manchester City y el Real Madrid se reservó el 15% de una futura venta y pasaba a un 40% si el Real Madrid vendía al jugador por la zona de Manchester, en los aledaños de Manchester, sin lugar a dudas, sin decir que iba al Manchester United. Bien, ese caso, según el manual de FIFA, está sujeto a una apelación ante el TAS. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Después, bueno, las de prohibición de prestar consentimiento, prohibición de ceder sin autorización. Después tenemos 12 casos donde fueron sancionados porque el club que da préstamo quiere asegurarse que el jugador sea alineado, que sea mostrado, que se juegue. Ahí hay una clara injerencia en lo que es la competencia y la relación laboral del club que recibe la ficha. Bien, y después 10 casos donde hay restricciones para firmar o renegociar un contrato. Dentro de las cuestiones, después la obligación de transferir ante descenso, obligación de informar cualquier oferta. Estas son sancionadas también. La obligación de que me informe cualquier oferta de venta. Dice que limita la autonomía, informarme cualquier lesión también. Cuestiones que llaman la atención de alguna manera con esta revisión. Hemos marcado los elementos más relevantes sobre las cláusulas. Para terminar mi parte, y antes de pasar a lo que dice el TAS y todo lo que nos va a contar Mariano, me pareció importante reflejar algunos casos de FIFA, ¿no? Que entiendo que no dice que fueron apelados al TAS, sé de algunos de que no dice nada y que están apelados, o sea que eso, bueno, son temas que habrá que ver, algunos seguramente ya son firmes por la fecha en que fueron, ¿no? Pero, por un lado, en un préstamo del Arsenal a un club de Irlanda, se acordó un cargo fijo de 8.000, pongámosle, pounds, y un cargo variable de 15.000. Pero ese cargo variable iba a ir disminuyendo a medida de la cantidad de partidos que juega en el torneo. Pasaba a 10.000 si jugaba 8, pasaba a 8.000 si jugaba 10, pasaba a 4.000 si jugaba 13, pasaba a 0 si jugaba 16. Bien, entonces mirando eso y siendo válido, por eso les pongo abajo el del Atlético Madrid con el Milan, da préstamo al jugador con un cargo y le pone una cláusula penal de 500.000 euros si en el segundo semestre del 2014-2015 no juega el 50% de los partidos. Dijo que esto era injerencia en la relación laboral con el jugador del Milan y por lo tanto implicaba una violación del artículo 18 bis. Pero supongamos que saco lo que es cláusula penal y te lo pongo como hizo el Arsenal, y lo pongo como cargo variable. ¿Bien? Y que en realidad si juega el 50%, hacemos una ecuación así, tampoco por lo que dice FIFA caminaría. Porque lo que nos está marcando, y lo aclara en el caso del Arsenal, que hay que ver el jugador. Era un jugador joven que estaba en desarrollo, a diferencia del Atlético de Madrid con el Milan. No sé cuál es el jugador, pero no lo marca que no es un jugador joven. Los precios que estaban involucrados en el cargo variable eran razonables y no exorbitantes. Por lo tanto, ahí empezamos a ver que toda multa o cláusula penal o cargo variable que sea exorbitante podría también quedar incluido, porque ahí sí va a afectar a la hora de la alineación del jugador. Bien, después el caso de Lanús con un club húngaro es reciente, una sanción de mayo de este año, firmó un préstamo con el FTC, llamémoslo así, porque Barossi, Ferenesi Barossi,
y que dice que no puede ceder al club, a otro club de Hungría, sin el consentimiento del actual club, una vez vencido el préstamo, si no le pone una multa, y en caso de que sea cedido, le cobra un derecho de veredicto de 3 millones. Es decir, vení a jugar, yo te muestro, pero si entras al mercado húngaro, para entrar tenés mi consentimiento. Y además, me tenés que compensar en caso de que entres al mercado húngaro. Violación del artículo 18 bis. Cuestiones de índole laboral, hay muchísimas, pero viene al caso de Argentinos Juniors, típico acuerdo donde Argentino firma con el club que detenta los derechos económicos y federativos, se hace una transferencia definitiva y quedan 50% en cabeza de cada uno. ¿Bien? Y el club paraguayo le pide a Argentinos Juniors que, dentro de las cláusulas que le impone, que se comprometa a suscribir y mantener vigente un contrato hasta diciembre del 2023, y en caso de terminación por mutuo acuerdo, no podrán rescindir el contrato sin el consentimiento. Por ejemplo, estas dos cláusulas entienden, cualquiera de estas violaciones tiene una cláusula penal de 5 millones y por lo tanto entiende que cualquiera de estas violaciones son, de alguna manera, contrarias al 18 bis y fue sancionado. Temas de los agentes. Hay dos casos, un acuerdo con un agente de comisión, donde se fija una comisión fija y una variable en ambos casos. En el primero, en el Borussia Dortmund, se pone la comisión variable sobre una futura transferencia. O sea, y si se rechaza esa oferta que trae, por ejemplo, el agente o un tercero, y le va a tener que pagar a la gente el 20% de la oferta rechazada, por lo tanto eso era contrario, por un lado. Y después, por el 18, por la obligación de informarle a la gente, también es contraria al 18 bis. Ahí vuelvo a poner signo de interrogante, pero bueno, vemos. Pero para terminar de ver la figura de los agentes, que hay mucho que puede quedar dentro de esto, en otro caso con el Slavia Praga, me meto con el 18 ter, pero me parecía importante porque habla de una comisión fija y por otro lado de una comisión variable. La comisión variable se fija entre el 6 al 16% y dice que el agente es un tercero a los efectos del reglamento artículo 18 ter y por lo tanto fue sancionado por este caso. Y para cerrar, este fallo que es interesante, que también tiene cuestiones del 18 bis y 18 ter, hay una startup, este club de Bélgica firma con una startup por un sistema de crowdfunding que dice, bueno, vamos a comprar a este jugador que viene de Grecia y vamos a salir a juntar inversores que tengan derechos sobre una futura venta de este jugador. Y si llegamos a juntar 220.000 euros, le firmamos contrato por 2 años. Y 300.000 euros, contrato por 3 años. Parte de ese acuerdo con la startup fue sancionada porque tenía injerencia de índole laboral. Y además establecen un sistema en el cual se podía dar la situación donde el precio de venta sea inferior o superior a lo que tengan los expertos que lo coticen. Y por lo tanto, lo sanciona también por el 18 bis. Y por último, el 18 ter, entiende que hay violación del 18 ter porque hay cesión a un tercero. Pero bueno, otro tema bastante interesante y que es muy probable que a la larga se puedan dar. Nosotros ya hemos recibido consultas sobre estos temas, donde a través de las nuevas plataformas y demás se está buscando llegar a los clubes para brindar métodos alternativos de financiación, ¿no? Lo que está totalmente vedado por el 18 ter, o se está haciendo, pero siempre con otro tipo de ingeniería. Bueno, hasta acá tenemos horas y horas para seguir hablando, pero para no aburrirlos y tirarle el centro a Mariano, lo dejo que se meta con el tema del TAS y el 18 bis, que hay muchísima tela por cortar ahí, y después quedamos abiertos a las preguntas o para pensar juntos la cantidad de cosas que vienen después de esto. Así que todo tuyo, Mariano. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer nuevamente a Norberto, a Ricardo y a Lade en general, también a Daniela por esta invitación. Es un placer compartir con ustedes estos momentos hablando de algo que nos gusta tanto. Así que nada, encantado de estar acá. También con mucha presión porque
cometí el error de leer el auditorio, de los nombres de los auditorios, y bueno, hay muchos amigos, muchos colegas de primer nivel, así que nada, que Ricardo haya dicho que nosotros estamos para enseñar, me dio un poquito de calor. Pero bueno, gracias nuevamente y bueno, me meto en el tema. Como dijo Rafa, lo que yo voy a tratar de hacer es contarles un poco los 3 casos que ya fueron resueltos por el TAS y de los que se sabe, se conoce, y después voy a hacer algunas conclusiones personales, algunas recomendaciones, nada, muy personales y que obviamente están abiertas a discusión, y si eso puede generar también un intercambio, bienvenido sea. El primer caso que me voy a referir es un caso que no involucra a 2 clubes, sino que involucra un club y un fondo, con lo cual esto nos da la pauta de que es algo previo a la prohibición del 18 ter, de los derechos económicos en poder de terceros, y obviamente involucra a uno de los fondos que más fuerza hizo en contra de todo esto, que es el famoso Grupo Doyen, que en un convenio que firmó con Sevilla, tenía con respecto a un jugador, para la compra de un jugador, Geoffrey Kondogbia, que venía de un club francés, del Lens, habían firmado un acuerdo en el cual ya pactaban cómo se iba a financiar esa compra, cómo se iba a gestionar la oferta, y en caso de que se concretara, con amplia participación del Grupo Doyen y sus representantes, incluso en las negociaciones frente al club francés, y una vez que se concretara, cómo se iba a estructurar el tema de los derechos económicos, iban a compartirlos, y establecía una serie de cláusulas que tenían como objetivo, de alguna manera, garantizar el retorno del Grupo Doyen, que había invertido el 100% del costo que había, o sea, Sevilla no había incorporado un jugador sin pagar absolutamente nada, y más allá de soportar los costos laborales del jugador. Pero bueno, se establecían una cantidad de cláusulas que finalmente FIFA terminó entendiendo que eran violatorias del 18 bis. Entre las cláusulas más importantes está la famosa cláusula de aceptar una transferencia que llegue a determinado monto, y en caso que no, está la obligación de comprarle el porcentaje al club, con algunas particularidades, pero básicamente era esa la cláusula quizás más complicada. Y bueno, hubo una sanción, un proceso disciplinario, como siguiendo todas estas pautas que estuvo contando Rafa, y esto llegó al TAS, ¿no? Llegó al TAS con un panel bastante interesante, y los argumentos de Sevilla, digamos, fue la primera vez en la que se empezaron a plantear argumentos fuera del ámbito de FIFA, porque obviamente si FIFA abre un expediente y sanciona, es muy raro que después dé vuelta la sanción. En algún caso, por ahí redujo las multas, pero una vez que fija una postura, después es muy difícil que internamente eso se modifique, ¿no? Lo que hay que ver, y más allá de que este manual que FIFA nos presenta es muy interesante, y la apertura es más que bienvenida, en definitiva el control de la razonabilidad de este nuevo enfoque de FIFA lo va a terminar haciendo el TAS, en parte, y también, ¿por qué no?, digamos, todos los involucrados, las entidades de derecho deportivo, las asociaciones de clubes y demás, también aportarán su visión para ver si este enfoque realmente es razonable y cumple con el objetivo que busca, ¿no? Que supuestamente es evitar estos conflictos de intereses y proteger la integridad, la ética y demás en la competencia. Hay que ver si, como siempre, ¿no?, el balance de intereses y este equilibrio es razonable y a dónde vamos en el futuro. Pero bueno, entrando en los argumentos, el primer argumento de Sevilla, siempre cuando hay cuestiones resueltas en el TAS vinculadas con clubes europeos o con partes europeas, siempre entra en juego el derecho comunitario europeo, ¿no? Y en este caso, Sevilla planteó que el artículo 18 bis es contrario al derecho comunitario europeo por varios motivos, entre ellos porque restringía, de acuerdo a su criterio, la libre circulación de capitales entre los Estados miembros, porque limita las oportunidades de trabajo y la libre circulación de los futbolistas, en este caso, de ciertos trabajadores,
porque impide la libre prestación de servicios, porque restringe la competencia dentro del mercado europeo, y porque también dice que implica un abuso injustificado de esta posición dominante que tiene FIFA en todo el sistema de transferencias a nivel mundial. Frente a esto, el panel lo que dijo es que la prohibición que establece el 18 bis tiene un objetivo concreto que es absolutamente respetable, y que la afectación de los intereses, que obviamente existe una restricción, es proporcional y razonable, y que no es desproporcional ni injustificada, con lo cual la considera plenamente justificada, más allá de que incluso esto ya había sido resuelto por el TAS en un caso anterior, no específicamente vinculado con el 18 bis, sino con el 18 ter, y que incluso había sido confirmado por el Tribunal Federal Suizo. Con lo cual, la compatibilidad de esto frente al derecho comunitario europeo y puntualmente también contra el derecho suizo, que en este caso no se había planteado, pero estaba resuelto en el caso anterior, no sería un motivo, digamos, como para cuestionar esto. El segundo argumento creo que es un poco el que primero se nos ocurre a todos, que hemos participado durante muchos años en este tipo de contratos, y que no creíamos o no imaginábamos, ante la inacción por parte de FIFA y ante la inexistencia de ningún procedimiento disciplinario que marcara cuál era la pauta para interpretar qué se consideraba influencia o no. Bueno, que esta inacción y que durante tantos años FIFA no abriera ningún expediente disciplinario no podía perjudicar en definitiva a los clubes, y que no podía ahora de golpe cambiar el enfoque y salir a sancionar por cuestiones que pasaron hace muchos años, ¿no? Digamos, porque, bueno, obviamente los plazos de prescripción son grandes, y no es que agarraron, bueno, cambiamos el enfoque y agarramos algo a partir de ahora, no. Es como que obviamente va para atrás, y que el hecho de, bueno, durante 8 años no había hecho absolutamente nada, generaba la confianza en los clubes de que estas cláusulas, que eran totalmente habituales y que se usaban en todos los contratos, eran aceptadas en definitiva por FIFA. El panel lo que dijo es que, más allá de esta falta de claridad, que sí podía ser tomada en cuenta, ¿sí? Al momento de merituar la sanción, ¿sí? La gravedad de la sanción, que en definitiva la norma estaba vigente, era obligatorio, de cumplimiento obligatorio, por lo cual el argumento tampoco podía ser tomado como válido, y nada, lo rechaza. El tercer argumento, ya más concretamente sobre el contrato específico, ¿sí? A título general sería: estas cláusulas específicas no implican una verdadera influencia en los términos del 18 bis. ¿Sí? Y bueno, acá claramente tenemos una norma, en todo lo que estamos hablando, y tenemos un manual de 96 páginas sobre una cláusula muy cortita, y podríamos estar horas y horas interpretando cuál es el alcance del concepto influencia, ¿no? Y a partir de acá la realidad es que caemos en un terreno bastante subjetivo, ¿no? Y yo creo que esto es quizás un poco peligroso, y un poco esta incertidumbre que se genera, especialmente para nosotros los abogados, que en definitiva somos quienes redactamos las cláusulas y quienes después tenemos que dar explicaciones si algo sale mal. Celebro que por lo menos tengamos acceso al enfoque, más allá de que quizás no lo comparta 100%. Lo que sostiene Sevilla es que para determinar si el contrato generaba una influencia por parte del fondo de DOI en la independencia del club, debería interpretarse en su conjunto, no cada cláusula de manera individual, y hacía especial hincapié en que en la práctica, lo demostraba por cómo se habían dado los hechos con posterioridad, no se había ejercido ninguna influencia, ¿no? Con respecto a la cláusula que dije, que en realidad no había una obligación de transferir, sino que el club podía optar por no transferir, y esto traía determinadas consecuencias económicas que deberían ser razonables y otras, especialmente teniendo en cuenta el tipo de operación que se había realizado, en el cual Sevilla había de alguna manera usufructuado este negocio, y le había permitido incorporar un jugador sin pagar el costo de transferencia, ¿no? Por otro lado, otra de las cláusulas era que facultaba al fondo a promover la transferencia del jugador, que esto
consideraba a Sevilla que no era no debería ser considerado como influencia, porque en definitiva una cosa es promover y hacer gestiones para transferir al jugador, y otra cosa es decidir si se transfiere o no. Y en definitiva, quien tenía la potestad de decidir si se transfería o no era el club. Y también había otras cláusulas vinculadas con la obligación de Sevilla de informarle al fondo si había algún problema de salud del jugador, que también había sido considerada violatoria del 18 bis por FIFA. Y que esto en realidad era simplemente alguien que tenía un interés en la carrera del jugador de ser informado, ¿no? Me parece que es bastante lógico lo que plantea en ese caso. El panel hace una crítica concreta a la construcción gramatical del artículo, dice que probablemente esto haya tenido que ver con la traducción literal del inglés al español, esto muchas veces pasa, pero más allá de eso, lo que afirma es que cada caso debe ser interpretado, las particularidades de ese caso en concreto, pero conceptualmente que hay violación del 18 bis, no si hay una posibilidad hipotética, ¿sí? de generar algún tipo de mínimo de influencia, sino si la cláusula establece la posibilidad de que el club, que no es titular de los derechos federativos, ejerza una capacidad real, ¿no? que tenga una capacidad real de producir o condicionar al club a tomar determinada decisión. Pero al mismo tiempo que no es necesario porque uno de los argumentos que en todos los casos se ven es esto de tratar de demostrar que en la práctica no se ejerció esa capacidad de influencia, ¿no? Está en el contrato, pero no es influencia porque mirá lo que pasó y esto te demuestra que no hubo influencia. Dice, bueno, esto no importa, no es necesario, para considerar que es violatorio del 18 bis, no es necesario que la influencia se materialice en la práctica, sino que simplemente haya tenido la posibilidad de influenciar de esta manera. Al mismo tiempo, establece que teniendo en cuenta que, como dijimos al principio cuando hablamos del derecho comunitario europeo, que estas limitaciones, estas cláusulas, ¿sí? Que el 18 bis de alguna manera limita, ¿sí? algunas facultades de los clubes, ¿sí? de la toma de decisiones de cómo financiarse, de cómo contratar y de cómo, en definitiva, tomar sus decisiones, la prohibición debe ser interpretada de manera restrictiva, ¿sí? Y que debe ser aplicada de manera prudencial, caso por caso. De vuelta, entramos en una cantidad de definiciones teóricas que suenan lindo, pero que después hay que traducirlas en la práctica sobre, bueno, ok, ¿qué es una capacidad real de influencia y qué es una capacidad hipotética? ¿Qué es interpretación restrictiva? ¿Qué no lo es? Digamos, ahí en la práctica es donde quizás no terminamos de ponernos de acuerdo. Yendo a las cláusulas, bueno, ¿cuáles de las cláusulas? Porque hubo algunas de las cláusulas que FIFA había considerado como violatorias, que el panel consideró que no lo eran. La obligación de contratar un seguro obligatorio por muerte o incapacidad del jugador no la consideró violatoria. La obligación de proporcionar la información sobre temas médicos o de salud, condición física del jugador tampoco. Y la autorización para promover la venta del jugador a través de intermediarios, que únicamente tenían esto de promover, pero no podían aceptar ninguna oferta en nombre del club, tampoco los consideró violatorias. Sí consideró violatorias, en definitiva, con relación a la limitación, a la independencia del club sobre la transferencia del jugador, a esta prohibición de disponer en tanto sin el consentimiento del fondo, y la cláusula que me refería al principio del apelante de transferir en cualquier momento, si durante la vigencia de la relación laboral con el jugador recibiese una oferta firme de un tercero por un monto superior en este caso eran 6 millones de euros. Y con relación a los asuntos laborales, había una cláusula en la cual el club quedaba obligado a no reducir el importe de la cláusula de rescisión del jugador, y el panel entendió que esto claramente limitaba la independencia, porque esto de reducir la cláusula de rescisión es un elemento que en muchas negociaciones con el jugador se utiliza. Bueno, renuevo el contrato, te doy una prórroga, pero bajame la cláusula de rescisión, y que en definitiva tener una cláusula que te prohíba eso
te limitaba esa capacidad o esa independencia. Y el derecho conferido al fondo de forzar a Sevilla a comprar el 50% de los derechos económicos en caso que el club le mejorase significativamente las condiciones laborales del jugador, ¿sí? Acá, digamos, el fondo lo que quería hacer era, bueno, si le mejorase el contrato y se empieza a extender cada vez más, ¿sí? Y yo veo que la posibilidad de recuperar la inversión, ¿sí? Se dilata y probablemente no se materialice nunca, el fondo quería, en ese caso, tener la opción de forzar la compra, eso también lo consideró como violatorio. Con respecto a la cláusula de la obligación de transferir o comprar el porcentaje, ¿sí? También el fondo, Sevilla trató de defenderla sobre la base de que en realidad era una garantía, ¿sí? Que era una garantía para recuperar la inversión, y el fondo dijo que esto iba más allá de una garantía, que una garantía era, no sé, un acuerdo de prenda sobre los derechos televisivos, una cosa así, pero no esto de tomar capacidad de tomar decisiones en nombre del club vinculado con la transferencia o los asuntos laborales del club. En definitiva, como conclusión de este caso, que después se va a empezar a repetir en otros casos los argumentos, quizás de manera equivocada, porque, como dije al principio, este es un caso entre un fondo y un club, y si bien originalmente el artículo 18 bis estaba pensado para limitar la capacidad de influencia de terceros, ¿sí? Que en ese momento tenían la posibilidad de ser titulares de derechos económicos. De hecho, yo leo la parte inicial del manual y pareciera que no hace una distinción entre una cosa y la otra, ¿no? Habla de la misma manera del TPO que del TPI, cuando hoy por hoy el TPI está de alguna manera limitado a relación entre clubes. Entonces, todos estos argumentos de que queremos evitar la influencia excesiva de fondos que no pertenecen a la familia del fútbol, que esto pueda permitir la corrupción, el amaño de partidos y bla, bla, parece como que quedó un poco sin efecto y que sería necesario hacer un análisis diferente y aislado, teniendo en cuenta que todo eso originalmente era cierto, pero hoy pareciera no serlo más. Pero bueno, en definitiva, como conclusiones del caso de Sevilla, solo se considera violatoria una cláusula si confiere posibilidad real y efectiva de influencia y no meramente hipotética o teórica, y que la interpretación debe ser, la prohibición debe interpretarse de manera restrictiva y aplicarse prudencialmente, y que no es necesario que la influencia se haya materializado en la práctica. El segundo caso, después Daniela, así que pasó los números, pero el de Sportivo Palmeiras con Liga de Quito, es CAS 2018 a 6027, está vinculado, si bien Liga de Quito no es parte, es un tema entre FIFA y el Club Palmeiras de Brasil. El contrato, digamos, era entre Liga de Quito vinculado con la transferencia de Hernán Barcos. Liga de Quito transfirió a Hernán Barcos a Palmeiras y conservó el 30% de los derechos económicos, y incluyó este tipo de cláusulas de copropiedad de los derechos económicos, la obligación de informar, precio mínimo para que el club pueda transferir por 8 millones, y que podían transferir por un precio inferior, pero Liga de Quito tenía asegurado un monto mínimo de 3 millones, como si se hubiera transferido por 6, el consentimiento expreso de la Liga para ceder a préstamo al jugador. Tiempo después de celebrado este convenio, Palmeiras transfiere al jugador a Gremio, y empieza un conflicto entre los clubes, ¿no? Que va por un lado, Liga de Quito hace un reclamo por incumplimiento de las cláusulas de copropiedad, y de alguna manera FIFA reconoce la validez de esas cláusulas y lo condena a Palmeiras a pagarle una indemnización a Liga de Quito como consecuencia de eso. Y paralelamente, como FIFA toma conocimiento de eso a partir del conflicto, inicia un procedimiento disciplinario contra Palmeiras, no contra Liga de Quito, solamente contra Palmeiras, porque en ese momento el 18 bis solamente tenía como objetivo sancionar, digamos, el único que podía incumplir el 18 bis
era aquel que permitía que otro club, otra parte, o un tercero, tuviera la capacidad de influenciar, ¿sí? O sea, en este caso era Palmeiras quien permitió que Liga de Quito tuviera esa capacidad de influenciar, entonces el expediente se abre contra Palmeiras y no contra Liga de Quito. ¿Cuáles fueron los argumentos de, bueno, el proceso llega al TAS, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos de Palmeiras? Lo primero que planteaba, aunque bueno, lo cuento, pero en realidad no tiene demasiado efecto hoy porque cambió la norma, con lo cual la duda que existía en ese momento ya no existe más. Lo que decía que era que Liga de Quito no era un tercero y que el artículo 18 bis no estaba dirigido a clubes, sino solamente a terceros, un poco esto que decía yo recién, y que la modificación en el 2015, que modifica la redacción del 18 bis para referirse específicamente a clubes, en la redacción anterior decía a cualquier otra parte del contrato o un tercero, y ahora habla de el club contrario, ¿sí? Y entonces ahora no hay ninguna duda que los clubes están incluidos. En ese caso, Palmeiras entendía que no, y que era solamente a terceros, pero el panel dice que no, que el cambio fue simplemente para clarificarlo, pero que cuando hablaba de cualquier otra parte del contrato, se refería también a clubes, con lo cual rechaza este argumento. Palmeiras hace mucho hincapié en la contradicción de que se haya validado la cláusula y lo hayan condenado a Palmeiras a pagar una determinada suma en base a esas cláusulas que ahora la misma FIFA decía que eran contrarios al 18 bis. Y por otro lado, que no se hubiera sancionado también a la Liga de Quito, ¿no? Dice, acá somos los dos partes en el contrato y no resulta lógico ni razonable que me sancionen a mí y no a la otra parte. Y por último establecía que estas cláusulas son muy comunes en el mundo del fútbol, que sancionar este tipo de cláusulas pondría en riesgo la inseguridad, o riesgo e inseguridad en las inversiones, pero de alguna manera no entró en el análisis específico para ver si las cláusulas tenían o no esta capacidad de ejercer influencia, ¿no? Con lo cual de ahí de alguna manera hubo como un reconocimiento. Y bueno, y creo que lo más interesante de este caso es esta confirmación de que el artículo 18 bis no tiene nada que ver con la validez de las cláusulas contractuales que permiten influencia, sino que es una cuestión disciplinaria, ¿sí? O sea, puede una cláusula ser válida y al mismo tiempo generar una consecuencia disciplinaria para aquel que violó esta disposición. Es un tema extraño. Lo dijo este panel, tampoco dijo que específicamente que sean válidas, ¿no? Dijo, esto no tiene que ver con la validez, ¿no? Pero al mismo tiempo también dice, si FIFA hubiera querido decir que estas cláusulas no tendrían que ser reconocidas, lo hubiera dicho específicamente en el reglamento, como por ejemplo lo dijo en el artículo 18, lo dice en el artículo 18.2 cuando habla del plazo máximo de los contratos, que dice cualquier otra cláusula que sea por un plazo mayor no será reconocida. Entonces, en este caso no dice nada, dice no se puede hacer esto, y el punto siguiente dice consecuencias disciplinarias, ¿no? Quien incurre en una violación podrá ser sancionado por FIFA, con lo cual van por carriles separados. Y por último, más allá de que confirma la idea de que después, como les dije, ya después cambió, de que en ese momento solamente se sancionaba al club influenciado, de alguna manera lo critica, dice parece injusto, lo que obviamente llevó a FIFA a modificarlo en el 2015. Me encantaría saber si fue un error o si fue una postura, ¿no? Muchas veces pasa que al momento de redactar las normas parece que algo es claro y después se interpreta de otra manera, y efectivamente por ahí estaba mal redactado, no lo creo, pero bueno, tengo la duda. Tercer caso, y con esto termino, esto es muy cortito, en realidad es un caso que tiene más que ver con la violación del artículo 19 de la Prohibición Internacional de Transferencias de menores de edad, involucra al club inglés, al Chelsea, pero dentro de toda la investigación y el proceso disciplinario, FIFA incluye también una violación al 18 bis, con dos contratos, uno con el Rangers de Escocia y uno con el Ajax de Holanda. Las cláusulas son básicamente las mismas, vinculadas con la transferencia futura de un jugador menor de edad,
que mientras tramitaban la autorización en los términos del artículo del reglamento de FIFA, ante la subcomisión de la Comisión del Estatuto del Jugador, las cláusulas decían que Rangers y Ajax, en cualquiera de los casos, garantizaban a Chelsea que continuarán reteniendo la registración del jugador hasta que requiera la transferencia definitiva y que durante todo este tiempo no transferirán la registración del jugador a ningún otro club de manera definitiva o temporaria. Y también agrega que antes de la registración de la transferencia definitiva, tenían la obligación de liberar al jugador para que participe en competencias o partidos amistosos con el Chelsea, ¿sí? Y acá es un árbitro único, pero es un árbitro único muy reconocido, en italiano Massimo Cosia, dice algo bastante particular, que la verdad que no lo desarrolla demasiado, porque como dije, el caso tiene más que ver con lo de los menores, pero acá simplemente en 2 o 3 párrafos dice que tener un derecho contractual con un club por un único jugador normalmente no alcanza para tener el nivel de influencia en otro club que se requiere para provocar la aplicación del 18 bis. Dice, en la mayoría de los casos, la correcta interpretación de los términos independencia, políticas o actuación de un equipo, que es lo que dice el 18 bis, requiere mucho más que solo una obligación contractual relativa a un jugador. ¿Sí? Y entonces, salvo que se trate de un jugador excepcionalmente importante para un club determinado, que un acuerdo como el que se analiza en este caso pueda implicar influencia en la conducta deportiva o económica de ese club, dice, debería existir una cadena, dice network, una cadena, una red o cantidad de acuerdos similares por varios jugadores que juntos puedan ser considerados como influencia. Es un análisis bastante particular y termina concluyendo también que el 18 bis también hay que analizarlo caso por caso, pero que la importancia de los clubes como Rangers o el Ajax, 2 clubes de máximo nivel de europeo, es ilógico pensar que en clubes de este nivel puedan ser influenciados en su independencia, políticas o actuación de un equipo por el contrato de un jugador que no se demostró en el caso específico de una importancia excepcional, ¿no? Entonces, la verdad que me gustaría que en el futuro esto se profundice, a ver si estamos hablando de que el enfoque no se refiere a un contrato en particular, sino a la independencia general, ¿no?, del club. Pareciera que es más restrictivo de lo que está haciendo FIFA. Obviamente un caso aislado, y además desarrollado, como dije, en solo 2 párrafos, con lo cual no podemos saber exactamente cuál es el alcance. Un caso aislado no es jurisprudencia, no podemos decir que a partir de ahora un contrato aislado no es violatorio del 18 bis, pero hay una punta ahí para profundizar en el futuro. Bueno, como conclusiones, entonces, se aplica a los clubes, ¿sí?, el 18 bis. La sanción para que el club, es la sanción para los 2 clubes, para el club que influencia y para el club influenciado. No afecta la validez de las cláusulas, ¿sí?, o sea, son 2 carriles independientes. Hay que analizarlo caso por caso, con una interpretación restrictiva, y demostrar la capacidad real y efectiva de influir, no hipotética, y por último, que no es necesario que se materialice la influencia. Bueno, sobre la base de esto, yo creo que algunas de las conclusiones quizás ya las adelanté, ¿no?, de que esto de que originalmente era una cuestión vinculada con el TPO, al el TPO ser prohibido, me parece que sería interesante hacer un análisis distinto de los argumentos que se tenían en cuenta al momento de analizar la relación entre un club y un tercero, un fondo, ¿sí?, o un agente o una persona física, de la relación entre clubes que en definitiva acuerdan voluntariamente cómo realizar una transferencia, porque en definitiva estamos hablando de derechos económicos, de porcentaje de futura transferencia, o de sell-on, como también se dice, de la cualquier manera, a mi criterio por lo menos, de cualquiera sea la manera en la que se lo denomine, en definitiva esto forma parte del precio de la transferencia, ¿no? Un club decide transferir a un jugador y transfiere con un precio fijo, una parte fija, por un lado, y una parte variable, que puede ser algo sujeto al cumplimiento de un objetivo como deportivo, como tanto dinero si hace tantos goles, o si juega tantos partidos y demás,
o también sujeto a una condición que es la futura transferencia de un jugador. Y en esta relación, está claro que hay una relación débil y una relación fuerte, ¿no? Quien resulta ser titular de los derechos federativos es la parte fuerte, porque en definitiva es quien toma las decisiones, y está bien eso que sea así, y que no tenga que consultar a la parte, en este caso débil, pero tampoco me parece del todo razonable que esta parte débil deba limitarse a sentarse en su país o en su club y esperar a que se concrete una transferencia y que el club le pague lo que le tenga que pagar. Distinto, estamos hablando, yo creo que es distinto también incluso si es una plusvalía, ¿no? Una cosa es un club que transfiere jugador, cobra un monto prácticamente por el 100% del valor, pero se queda con una plusvalía y dice, bueno, si se transfiere el día de mañana por un monto superior a lo que me pagaste, me vas a pagar un 10% más. Bueno, en ese caso, incluir cláusulas de copropiedad muy agresivas no parece del todo razonable, pero cuando se comparte 50 y 50, sobre todo, ¿no? Especialmente, después, bueno, será una cuestión de grados en cada caso, me parece que es un poco demasiado. En el manual, en la última página, surge que la ECA, la Asociación de Clubes de Europa, presentó un informe detallado a FIFA de los potenciales problemas que este enfoque podría causar en la toma de decisiones deportivas y económicas de los clubes. Y FIFA de alguna manera dice, bueno, esto es una cuestión dinámica, esto cambia permanentemente, así como cambió en este momento puede volver a cambiar, y bueno, está bueno empezar y ver cómo responde el TAS, cómo responden los clubes, cómo lo van cuestionando, y cómo incluso por ahí la FIFA misma se va a ir dando cuenta que en algunos casos es lógico y en algún caso no. Para terminar, creo que me extendí un poquito, las cláusulas que sin duda creo que sí son violatorias, ¿sí? La obligación de transferir ante determinada oferta, creo que claramente influye en la decisión de los clubes, la obligación de transferir antes del vencimiento del contrato, la prohibición de transferencias o de préstamos sin el consentimiento del otro club, y obviamente también la prohibición de transferir a un club determinado o a un país o zona determinada. Esos creo que no hay duda de que son violatorias. ¿Cuáles no? Considero que habría que evaluarse que no deberían ser violatorias. Creo que la obligación de mantener informado a la parte débil, ¿sí?, sobre las ofertas que se van recibiendo y demás, me parece que es una cláusula lógica y que no debería ser considerado violatorio. Hay un tema vinculado con que podría afectar la independencia del club en asuntos laborales, que es esto de, en definitiva, tratar de asegurarse que el club no pierda los derechos federativos, que como consecuencia hacen extinguir el derecho económico del club, ¿no? Pero dentro de esto hay distintas variantes. Una cosa es, bueno, no podés dejarlo libre, no podés rescindir el contrato de mutuo acuerdo, y podría llegar a entender, más allá de que es una cláusula que yo la incluía, podría entender que esa sea limitativa de la independencia del club para rescindirse un contrato con un jugador que no funciona y que tiene un costo para el club y demás. Podría ser razonable, pero yo pienso que la cláusula de la obligación de indemnizar en caso que el jugador quede libre por culpa del club, ¿sí?, no debería ser violatoria, y entiendo que nadie podría sostener que pedirle al club que le pague al jugador, ¿sí?, o que no cometa ninguna injuria que justifique que el jugador se considere despedido, sea una influencia sobre la capacidad del club de tomar las decisiones sobre asuntos laborales. Otra cláusula que considero que no debe ser violatoria es la compensación que se pacte por la utilización de un jugador cuyos derechos económicos son compartidos. Algunos clubes lo llaman mal, lo llaman el alquiler o el parking, digamos. En definitiva es esto, es bueno, mientras sigamos siendo socios, me seguís pagando una suma, no me parece que eso sea, obviamente, siempre dentro de límites razonables, ¿no? Si uno pone una cláusula que si a los 2 años el jugador no es transferido, me tenés que pagar $5 millones, claramente eso tiene influencia sobre la capacidad de tomar una decisión, porque
al no hacer imposible contar con ese dinero para pagar esa suma, va a tener que tomar una decisión distinta. Pero si es una suma razonable, me parece que debería entenderse lógica. La más polémica quizás es la obligación de comprar, perdón, de transferir. Si llega una oferta y no quiero transferir al jugador, ¿sí? Pareciera que esta obligación de pagarle al club, que tiene el porcentaje de los derechos económicos, la suma proporcional al monto de la oferta, sería violatoria. Ahora, si esa cláusula en realidad no se pacta de esa manera, sino pagar alguna no digo penalidad, sino simplemente, bueno, si llega una oferta y vos decidís quedarte con el jugador, bueno, adelantame algo digamos, no el valor no el 50%, pero pagame un 10% que sea a cuenta de una futura transferencia en el caso que se concrete. Yo creo que eso debería entrar dentro de este concepto de razonabilidad y de ser, en definitiva, no ser una capacidad real de influencia. Hay una cláusula, bueno, que Rafael lo dijo, esto vinculado con la obligación de alinear al jugador determinada cantidad de partidos, que bueno, obviamente tiene distintos enfoques, ¿no? Esto también en los préstamos es bastante común, y lo extraño es que es común para un lado o para el otro, ¿no? A veces los clubes quieren, bueno, no le cobres un cargo, pero si juega X cantidad de partidos, que pague una suma, ¿sí? O sea que si juega más, tiene que pagar. Pero a veces es al revés, a veces dicen, no, yo quiero que juegue, que vaya a ese club y que se foguee. Entonces, pongámosle un incentivo. No le cobres ningún cargo, ¿sí? Pero si juega menos de X cantidad de partidos, que me pague una suma en compensación por haber prestado a ese jugador. La verdad que yo esa cláusula la considero bastante razonable, obviamente, si los montos son razonables, ¿no? De vuelta, digamos. Si se pone que si no juega el 50% de los partidos me tenés que pagar $1 millón, por lo menos en nuestro mercado, eso claramente sería una cláusula que obliga al club a alinearlo en un 50%, pero si se pone que si juega menos del 50% de los partidos tenés que pagar $50.000, me parece que es una cláusula razonable. También hay bastante de dudas con respecto a la obligación de firmar un contrato por determinada cantidad de años o incluso de mantener vigente ese contrato, ¿no? Lo que decía recién. Quizás mantener vigente el contrato no pueda ser considerado violatorio. Yo creo que la obligación original al momento de hacer la transferencia, de asegurarse una cantidad de años determinados, no me parecería irrazonable, porque si no, en definitiva, si yo no sé que me vas a firmar un contrato, por lo menos por 3 años, que me va a dar la posibilidad de materializar este porcentaje de derechos económicos que conservo, me parece que no sería realizable ese tipo de operación, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, el tema de la obligación de compra. La obligación de compra en el caso que el jugador no sea transferido en determinada cantidad de años, de compra de porcentaje, o la obligación de compra si el jugador cumple determinados objetivos, también considero que no debería ser considerada violatoria del 18 bis. Bueno, nada, son cosas que pienso en el aire, obviamente, nada esto es absolutamente cierto o no, es totalmente sujeto a interpretación por parte de cualquiera de nosotros. Creo que se van a venir ajustes en el futuro, no creo que este manual sea algo definitivo, y como la misma FIFA lo dice en el manual, esto es dinámico, esto cambia permanentemente, y seguramente, bueno, tendremos que estar atentos a cómo esto se va adaptando. Nada más, muchas gracias de vuelta a Ricardo, a Norberto, a Daniela, y bueno, estamos a disposición si hay alguna consulta. Bueno, ante todo, muchas gracias. Ya están igual, Rafa, creo que estás con el micrófono habilitado también. Sí, sin dudas que habrá que ir caso por caso, ¿no? Con esto, Mariam. Y Rafa, acá hay algunas preguntas en el chat, no sé si vos, Rafa, las estuviste viendo, pero por ejemplo vi una con relación a cómo interviene, ¿no? FIFA, si interviene de oficio, cómo es que accede a este tipo de cláusulas, quizás si podemos ahondar un poquito sobre eso, cómo es que toma conocimiento, si puede actuar de oficio o no.
El tema como expliqué un poquito al principio, el inicio vinculado con el 18 bis viene por el departamento de TMS. El departamento de TMS puede actuar de oficio porque está auditando los contratos, pero generalmente se genera cuando hay un conflicto con la transferencia del macheo o algo y genera que miren el contrato, cuando hay un litigio y que, por ejemplo, van a la comisión del estatuto del jugador, pero se lo derivan al TMS para que mire el contrato, o puede ser por alguna denuncia también. Es decir, pero inicia el proceso TMS, vos como representante del club recibís una notificación que dice, me parece que la cláusula, que este contrato tiene cláusulas tal y tal y tal, que violan el 18 bis. Se hace un descargo inicial, y ahí la FIFA decide, TMS decide archivarlo o derivarlo a la comisión disciplinaria, y ahí se inicia el proceso disciplinario, donde también tenés todo un proceso de defensa. Excelente, perfecto. Después hay otra también de acá de Sebastián, que está en el chat. Marian, un poco hablaste también sobre esto, ¿no? Con relación a las cláusulas específicas. Dice cómo un club cedente puede asegurarse el derecho de ocupación efectiva del jugador. Si eso podría ser una influencia punible o no. Bueno, a ver, el derecho de ocupación efectiva, en definitiva, es una obligación del club, ¿no? Con lo cual, si esto sería casi como exigirle que le pague el salario. Ahora, si por derecho de ocupación efectiva ya nos referimos a que sea alineado en determinada cantidad de partidos, nada, creo que de vuelta hay que verlo en caso por caso. Una cosa es exigirle que juegue X cantidad de partidos, y si no, que tenga que pagar una suma que en definitiva sea una obligación, lo convierta en una obligación, y otra cosa es, bueno, pactar una suma, porque en definitiva pacto una suma del cargo por el préstamo, que es algo lógico y razonable, y te la reduzco si lo alineás. En definitiva. La realidad es que esas cláusulas, cuando se empezaron a hacer en los clubes, originalmente eran así, bueno, el préstamo era de $100.000, ¿sí? Hagamos una cosa, si juega, son $100.000, pero si juega el 50% de los partidos, te perdono la mitad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se cambió el enfoque y se puso más como una suerte de penalidad? Porque si uno lo pacta de esta manera, los gastos asociados a la transferencia los tenés que pagar sí o sí, ¿sí? Sobre los 100.000, independientemente de que después le hagas una quita. Al momento de hacer el préstamo tenías que pagar el 25,7 y demás sobre los 100.000. Si se hacían, bueno, no, sin cargo, pero hay una suma que es variable, ¿sí? Un cargo variable o una compensación variable, solamente vas a tener que pagarla en el momento que se concrete esa suma y que tengas que pagarla, pero no tenés que pagarla si después no la pagás. No se concreta en un pago al jugador. Y me parece que conceptualmente la cláusula es lo misma, en definitiva te cobro tanto, y si el jugador juega determinada cantidad de partidos, te cobro menos, te hago una quita, digamos, y no me parece que eso pueda ser considerado razonable. Bien, tal cual. Después acá también hay otra pregunta de Manuel Laborde, la última, que está acá en el chat, que dice, si en relación a la aplicación en el ámbito local, si es esperable que también haya una fiscalización de los contratos a nivel AFA. Hola Manuel, un gusto escuchar tu sabia pregunta, y viene bien para hacer un enfoque, ¿no? Argentina figura con 3 casos de violaciones del 18 bis, porque efectivamente muchos clubes, y nos ha tocado participar en muchas transferencias, Manuel como abogado de Gimnasia también estará de este lado, cuando un club de primera vende a un club grande de primera el 50%, efectivamente está fijando un precio de inicio y está esperando que el jugador se consolide y se venda afuera. Y yo le puedo asegurar que en muchos de esos contratos que conservas el 50%, están todas las cláusulas que según el 18 bis están mal, porque uno está protegiendo ese derecho económico. Y no llegan a la visión del TMS porque no hay una transferencia internacional. Y tan es así que el conflicto, hasta hace poco tiempo, la jurisdicción, sin lugar a dudas, vos tenías que poner jurisdicción de los órganos ordinarios, con todas las violaciones que implican de alguna manera o no, o si se genera el día de mañana Cámara de Resolución de Disputas.
Pero ahora con el TMS local, y lo que pregunta es si van a ser auditadas esas, y bueno, veremos. Esperemos que, depende de que esté, ¿no? Pero... Agrego algo sobre eso, que el 18 bis es una, de acuerdo al propio reglamento de FIFA, es una de las cláusulas que son obligatorias a nivel nacional y que deberían ser incluidas por la federación en sus propios reglamentos. Con lo cual, yo diría que sí. Obviamente va a depender un poco de la voluntad de FIFA. Horacio Pinto, el enemigo, se ríe, pero... Bien, excelente, muchas gracias. Están con los micrófonos habilitados. Después hay una pregunta también acá de Félix, que le estaba preguntando en privado, si se puede plantear el concepto de derechos económicos válidamente en la cesión a crédito futuro que pactan club, cedente y el cesionario. No sé si se refiere quizás a la cuestión en Europa o algo que estuviste hablando. Me imagino que no estoy seguro. Imagino que lo que quiere preguntar es si un club que no tiene contrato de profesional, digamos, y de alguna manera presta su conformidad para que ese jugador sea transferido a otro club, y ya convirtiéndose en profesional, si se puede conservar un porcentaje de los derechos económicos. Y yo no veo ningún problema. La verdad que, de hecho, en la práctica es muy habitual, ¿no? Cuando no existían los derechos de formación, que ahora están regulados en la 27.211, la manera que los clubes de alguna manera utilizaban para compensar, en algunos casos, ¿no? No siempre, en algunos casos los derechos, la formación que el club anterior había realizado, era este tipo de convenios de reconocimiento de un porcentaje de futura transferencia, en definitiva en compensación por la formación, porque por tener registrado el derecho federativo, en realidad ese club no tenía, más allá de lo que diga el reglamento de AFA, no tiene la posibilidad de retenerlo, pero de alguna manera se hacía esto, ¿no? Se sigue haciendo también, pero bueno. Perdón, me introducí. Sí, ahí está diciendo que el jugador sea amateur, y sí, no hay ningún problema, o sea, es el famoso convenio de origen de alguna manera que tiene validez, ¿no? Sí, yo quería aclarar algo sobre el tema concepto de lo que denominan derecho económico, ¿no? Y me parece que uno de los graves problemas que tenemos siempre es que utilizamos palabras que no se ajustan a la realidad de la acción o del acto jurídico en el cual nos encontramos involucrados. Y ya son demasiados años que lo vengo discutiendo y lo vengo escribiendo, ¿no es cierto? En realidad no hay un derecho económico. No existe un derecho económico. No hay norma que me adjudique a mí en algún tramo de cualquier contrato, cualquier cosa, un derecho sobre. Lo que sí me está otorgando es un beneficio económico sobre un acto jurídico determinado. Y creo que uno de los mayores problemas que hay en la legislación de FIFA sobre todos estos temas es que justamente este beneficio económico no es considerado como eso, como beneficio económico. Por eso la legislación FIFA dista mucho de lo que es el criterio del derecho en el sentido del derecho romano que nosotros permanentemente comulgamos, y sí tiene más que ver con el common law, que utiliza otro tipo de criterio. Eso sobre todo porque nosotros, para todo lo que involucra FIFA en su manual, en sus escritos y decisiones, es la posición dominante que nosotros tenemos permanentemente considerada aún en la justicia ordinaria, y que sería muy fácil de solucionar, y muy fácil. Yo veía cosas que decía recién Mariano, y tiene razón Mariano. Es decir, hay cosas que son ilógicas que me digan que surge de un beneficio económico. No. A ver, acá estamos acostumbrados a ver una ridiculez en contrato de préstamo, en contrato de transferencia, que, por ejemplo, la prohibición de que el jugador juegue contra su ex club.
Y es más, muchos empiezan a decir, bueno, si vos no haces eso, te voy a iniciar acciones por incumplimiento de una cláusula contractual. La cabal debería ser totalmente nula, ¿no es cierto? Y eso sí podría ser una cuestión que podríamos dirimir. Pero sobre los beneficios económicos, yo creo que lo único que debemos realmente prestar atención son las posiciones dominantes, como en el caso de Sevilla-Doyens, en el cual con la famosa tramitación de la transferencia de Milán se produjo todo un problema. Pero igualmente yo creo que quería acotar esto porque justamente la pregunta de este señor estaba dirigido al concepto. Y el concepto no es derecho, el concepto es beneficio. Sí, coincido. En un momento de mi exposición, cuando hablé puntualmente, dije derecho económico o porcentaje de futura transferencia o celón o beneficio, digamos, en definitiva son distintas maneras que a veces correctamente, a veces incorrectamente en la práctica se utilizan, que conceptualmente yo no les veo problemas, pero muchas veces en la práctica a quienes no son abogados llevan a confusiones. Porque mucha gente cree que por ser titular de derecho económico puede hacer tal o determinada cosa que en realidad no la puede hacer, ¿no? Pero bien, viene bien la digresión. Bien, perfecto. Y ya no queremos abusar de su tiempo y obviamente su gran explicación. Acá hay me parece una última pregunta y por ahí está bueno como para cerrar, con relación a, hablando quizás también un poco mal, pero con relación a los derechos económicos o estos beneficios económicos, cuando un club se queda con el 50%, ¿no? del pase o de la ficha del jugador que transfiere, ¿cómo hace para asegurarse esos beneficios económicos sin influir en... Bueno, un saludo primero a Mauricio, la pregunta. Un gran amigo. Nada, si tuviera la respuesta de eso, no haríamos este tipo de charlas, ¿no? Para ir, nada, creo que cada uno tiene que ir haciendo su propio camino y no creo que haya una respuesta tampoco para todos los contratos, ¿no? En definitiva, como vimos que una cosa es la consecuencia disciplinaria y otra cosa es la validez del contrato, hoy más o menos, como dijo Rafa, hay un parámetro sobre cuáles son los montos de las sanciones, pero tampoco sabemos si a partir de que ahora es más claro o un poco más claro qué es violatorio y qué no, si esos montos van a aumentar, y en definitiva uno como abogado de un club o que participe en alguna transferencia, lo que tiene que evaluar es cuánto se justifica asumir el riesgo de una sanción disciplinaria versus el beneficio que realmente tenga con incluir ese tipo de cláusulas en un caso determinado, ¿no? Obviamente que no es lo mismo tener el 50% de los derechos económicos de un jugador que uno transfirió por 15 millones de euros que un jugador que se transfirió por poco y que yo me quedé con el 10%. Entonces, a veces uno tiene que evaluar, bueno, en este caso se justifica porque proteger este tipo de inversión es lógico y bueno, si viene la sanción me la banco, y otra cosa es hacerlo en cualquier tipo de contrato, ¿no? Ahí es donde uno tiene que encontrar ese equilibrio, que no es fácil, y tampoco es fácil que los dirigentes a veces terminen de procesar y de entender esto de adaptar cada cláusula a cada caso concreto, ¿no? A veces es, bueno, las cosas las hacemos así, y bueno, Manuel me ha sufrido cuando estaba en Boca, esto es Boca, y las cosas se hacen de esta manera. Y bueno, esto obviamente a veces nunca es en realidad una decisión propia de los abogados, sino que a veces estas estructuras grandes traen esas dificultades de adaptar las cosas a cada caso, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, yo personalmente les agradezco a los dos. Personalmente tengo el placer de estar cursando el management, así que extrañaba las clases de ustedes, así que muchas gracias. Ricardo, Norberto, los dejo a ustedes. Adelante. Bueno, agradecerle a Rafa y a Mariano la excelente exposición que han hecho, sobre todo por lo que de experiencia ellos han vertido aquí en la conferencia. Alade permanentemente lo que hace es, en forma poco egoísta, es
poder reunirnos a todos los que estamos en este lío y seguir informándonos, intercambiando ideas, intercambiando opiniones e intercambiando experiencia. Agradezco a todos los que han participado. Ya se ha tornado una costumbre esto de los jueves hay charla de ALADE, entonces gente que viene, y yo realmente me siento muy a gusto de haber invitado a Rafael y a Mariano, si bien tengo más contacto con Rafa siempre que con Mariano, pero la verdad que me causó un placer bárbaro tenerlos con nosotros. La exposición ha sido buenísima. No tengo más que agradecimientos. Agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Recordar, bueno, que el 6 de octubre se abre el famoso curso laboral deportivo en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados, que siempre tenemos que decirlo porque, bueno, está involucrada también la ALADE. Y desde ya lo invitamos a la próxima charla que vamos a tener al brasilero Cravo despotricando sobre muchas cosas. Así que en eso nos parecemos mucho Cravo y yo. Entonces le agradezco muchísimo, le doy un abrazo, cuídense, por favor, se lo digo como un jovato encerrado, pero por favor, que la cosa no es fácil, y espero que podamos volvernos a encontrar muy pronto y que podamos disfrutar de un café, aunque sea, para decir unas cuantas pavadas, pero juntos. Un abrazo muy grande desde el corazón y los espero el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Hasta luego. Gracias, Rafa. Gracias, Mariano. Chao, Ricardo. Un abrazo, Norberto. Dani. Muchas gracias.